Bienvenidos a su espacio El Arte de Curar, dándole las gracias a Dios Todopoderoso porque nos permite una vez más hacer este programa que trata de orientarle desde el punto de vista médico. Una orientación con los conocimientos, como decimos siempre, update del último momento. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Juan Andrés Recio, cirujano torácico, ¿verdad? Cirujano torácico, el cirujano del tórax, de la caja torácica, la gente que entra ahí y resuelve los problemas agudos. Doctor Juan Andrés Recio, bienvenido al Arte de Curar. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. De verdad que es un privilegio estar aquí hoy compartiendo con ustedes. Doctor, ¿quién es Juan Andrés Recio? ¿Dónde nació? ¿Dónde vive? ¿Por qué usted estudió medicina? Yo quiero, y el público quiere saber eso. Yo tengo 37 años, nací aquí en la ciudad de Santo Domingo, soy de padres que son del Cibao, tanto mi padre como mi mamá son de Puerto Plata. De verdad que para mí siempre me llamó la atención la medicina, de verdad que el poder ayudar a los demás a través de la salud fue un tema siempre interesante para mí desde muy pequeño realmente. Y siempre estuve enfocado a la parte médica. Bueno, ya luego de que uno está en la universidad, ya uno se va orientando. ¿A qué universidad fue? A la UAS. Universidad Autónoma de Santo Domingo. Exactamente. Y posteriormente ahí los entrenamientos ya de posgrado. Bueno, luego de ahí voy al Centro Médico UCE, en donde hago cirugía general, y posteriormente hago los estudios de cirugía torácica como subespecialidad en Venezuela. Exactamente. Excelente. ¿Qué hace un cirujano torácico? O sea, yo quiero de lo más común, de lo más frecuente a lo menos frecuente. ¿En qué momento le refieren a usted? Porque imagino que la mayoría de los pacientes llegan referidos, ¿verdad? Referidos, sí, claro. La mayoría de los pacientes, ¿en qué momentos? ¿Cuáles son, diríamos, lo más frecuente que ustedes ven? ¿Dónde que pueden ayudar al ser humano? Bueno, la especialidad de la cirugía torácica es una especialidad que es muy afín, muy hermana de la neumología. La gran mayoría de los pacientes que van son, como usted dice, referidos generalmente de los neumólogos. Ya nosotros tratamos las patologías pulmonares principalmente ya en el momento en el que hay que hacer un abordaje invasivo. Por ejemplo, el neumólogo refiere al paciente, lo más común es el manejo de los tumores pulmonares, cáncer de pulmón, ya sean cuando son primarios o metastásicos. También el manejo de ciertas infecciones que afectan la cavidad torácica o los pulmones, que ameritan una invasión en el tórax, ahí es que ellos refieren. Y como tercer lugar, que también es bastante frecuente, es los traumas cuando afectan el tórax, ya sea la estructura de la pared costal, las costillas, el esternón, el manejo del sangrado posterior a un accidente, en la parte pulmonar, en la parte central del tórax. Ya como tercera parte es la parte de los traumas. Los traumas, los accidentes de tránsito. Principalmente los accidentes de tránsito. Me imagino, bueno, una persona se puede caer, un obrero. Exactamente. Ustedes lo reciben. Puede caerse un bombero de una escalera, como vi un caso, sí. Y se dio un golpe muy fuerte, rotura de costilla, esto y que lo otro, que se afecta a la pleura. Vamos a hablar un poquito del área anatómica, okay. Los pulmones, para que la gente entienda, la pleura, que como ustedes abordan ese tipo de cosas. Bueno, anatómicamente hablando, la caja torácica o la parte que comprende el tórax está comprendida o está formada primero por el armazón, que es donde están las costillas, y en la parte central está unido por el esternón y en la parte de atrás las vértebras. Este armazón se encarga de proteger los órganos, digamos que vitales del cuerpo, como son el corazón y los pulmones, que son órganos bastante nobles, pero también son órganos muy importantes. Entonces este armazón se encarga de cubrir y de proteger estos órganos. Y bueno, posteriormente continúan los pulmones, que son los encargados de hacer la respiración, que es los que se encargan de la oxigenación de los tejidos para que podamos subsistir. Usted sabe que, bueno, o el público sabe que nuestro cuerpo
el oxígeno forma parte importante del cuerpo y es a través de los pulmones donde podemos captar ese oxígeno y luego expulsar el CO2, que es como el desecho vía en forma de aire que expulsa nuestro cuerpo. Ahí también en el tórax está el corazón, que es el órgano que se encarga, luego de que el pulmón oxigena la sangre, se encarga de llevar ese oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. A través del bombeo de cada latido, se encarga de propulsar esta sangre oxigenada para que pueda llegar hasta el tejido más lejano que tengamos en el cuerpo y luego volver con este desecho que luego otra vez pasa y se filtra en los pulmones. El pulmón capta el oxígeno y elimina ya el desecho, que es el CO2. Así también ahí mismo en el tórax tenemos los otros órganos tubulares que se encargan de llevar y distribuir, por ejemplo, los alimentos a las otras partes del cuerpo. Tenemos que cuando comemos la comida a través de la boca, la digerimos, la molemos y luego pasa a través del esófago, que es un órgano que también está y se está protegiendo dentro del tórax. Este pasa hasta el estómago para que pueda hacer su proceso. Y asimismo también dentro del tórax hay otros órganos que son vitales también para el correcto funcionamiento del cuerpo. Es importante explicarle a la gente y a los que lo saben recordarse lo que hay unas células que se llaman alvéolos pulmonares. El alvéolo pulmonar, así como las neuronas en el cerebro, así como las nefronas en el riñón, etc., es la unidad donde se produce el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Recordarle que en nuestro cuerpo hay una serie de tuberías, tubos de diferentes tamaños, desde tubo madre, igual que si fuera una tubería de un acueducto, llamado arteria aorta, y recordarle a la gente que no existe la vena aorta. Es importante, no hay vena aorta. ¿Cómo, doctor? Sí, pero no hay vena aorta, ni es la que va por acá. Por ahí van unas arterias que llaman carótidas. La arteria aorta es un gran tubo madre, ¿verdad?, que sale del ventrículo izquierdo. Cuando el corazón bombea esa sangre que está oxigenada, ¿por qué está oxigenada? Porque vinieron de los pulmones y cayeron en la aurícula izquierda. Esas 4 venas pulmonares, la aurícula es una recámara. Es una recámara. Es como si usted tuviera una casa de 2 pisos, ¿verdad?, con 4 plantas, 2 abajo y 2 arriba. Entonces, esa recámara de arriba se llama aurícula izquierda. Hay una puertecita que cuando abre, que es la válvula, llena el ventrículo izquierdo. Hay un bombeo y sale a toda la economía. Ese gran tubo va dando ramas. Nosotros los médicos le llamamos colaterales. Que si coronaria, que si renal, que si la del estómago, etcétera, 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 hasta llegar abajo. Y entonces, cuando esa sangre oxigenada llega a todos los tejidos, recoge, ¿verdad?, pero ya por otros conductos llamados venas, hasta llegar todo eso, otro gran tubo llamado vaina cava, de todas las venas pequeñas, y entonces va al ventrículo derecho, ¿verdad? De ese ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, se bombea a los pulmones y con esa contracción llega a través de la arteria pulmonar y vuelve otra vez el ciclo, complementando muy bien que el doctor explicó. Yo puse la otra partecita para que ya ustedes tengan una clase completa, ¿verdad, doctor? Exactamente. De lo que es la circulación en el ser humano. Doctor, tumores. Cuando uno escucha la palabra tumor, se asusta. Se asusta. Cuando uno escucha la palabra tumor, se asusta. Y cuando a uno le dicen, usted tiene un tumor en los pulmones, todavía se asusta más. Realmente. El abordaje de estos pacientes, para clasificarlo, yo me imagino que antes de usted hacer un abordaje hacia un tumor, lo primero es hacer una clasificación, estudiar al paciente y todas esas cosas. Sí, claro. Cuando nosotros vamos a hacer una pausa ahora, luego de esa pausa vamos a hablar del abordaje, cuáles son los estudios preliminares que se hacen, los tipos de tumores, los que tienen mejor pronóstico, los de peor pronóstico, los hábitos tóxicos que llevan a eso. O sea, nosotros tenemos que hablar, porque este programa también
es de orientación. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos con el arte de curar. Continuamos con su espacio El Arte de Curar y estamos hablando con el doctor Juan Andrés Recio. Doctor, ¿dónde usted presta su servicio? Dígame día, lugar, teléfono, ¿cómo la gente lo aborda? Bueno, mis teléfonos son 829-851-0727 y directamente a mi secretaria, a mi colaboradora, 809-251-3818. Mis servicios están en el Centro Médico UCE. Allá yo atiendo pacientes lunes y jueves a partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana, lunes y jueves. Centro Médico UCE. Hablaba antes de la pausa, doctor, vamos a hablar un poquito de los hábitos tóxicos primero. ¿Cuáles son, en lo que usted ha visto y lo que dice la literatura mundial sobre estos tipos de tumores? ¿Por qué la gente llega ahí? ¿Es que la naturaleza humana debe de ocurrir eso? ¿En qué tipo de paciente? ¿Algún tipo de raza? ¿Algún tipo de trabajo? Porque a veces nosotros nos exponemos a un ambiente laboral que puede determinar el que aparezca tal o cual tipo de tumoración. Exactamente. Bueno, principalmente, y se dice mucho en la parte quirúrgica y sobre todo en la cirugía de tórax, el principal contaminante o agente tóxico que se consume mucho es el cigarrillo. El cigarrillo, digamos que causa prácticamente del 85 al 90% de los tumores en los pulmones cuando son primarios, ¿ok? O sea, los pacientes que con el hábito de fumar tienen una alta posibilidad de tener algún tumor en el pulmón en cualquier parte de la vida. De hecho, se dice que si el cigarrillo no existiera, el cirujano torácico no tendría trabajo prácticamente. Doctor, desde cáncer de labio, cáncer en toda la boca, o sea, porque por donde quiera que tiene contacto ese humo, puede ir dañando. Exactamente, cáncer de garganta y todas esas cosas. Generalmente está clasificado que el tabaco, por ejemplo el puro, es el que más causa el cáncer de labio, de garganta, de lengua, ese tipo de cosas. Y el cigarrillo es el principal agente que causa los cánceres de pulmón. Eso es bueno como clasificar esa parte, ya que por ejemplo el puro se está poniendo muy de moda ahora entre la juventud. El hecho de fumar un puro con un vino, una bebida alcohólica en una reunión, se está haciendo muy común en el día de hoy. Y otra de las cosas que está siendo muy común es el uso de los cigarrillos electrónicos y el vape y la juca, que también tiene alta tasa de formación de tumores y ciertas enfermedades. Me dicen que un vape es más peligroso, o sea, el usar vape en una ocasión es más que si fueran 10 cigarrillos. Sí, realmente porque hay varias cosas que afectan. Lo primero es que el vape usa una sustancia que es en base de aceite. O sea, muchas veces los químicos que se usan para darle saborizante y ese tipo de cosas es en base oleosa, base aceitosa, que con el calor se evapora, vuelve humo y al momento de entrar a los alvéolos pulmonares se solidifica nuevamente esta capa grasa y forma, causa irritación, causa alteraciones pulmonares, fibrosis o puede derivar a largo plazo a la formación de algún tumor. Yo entiendo, pero yo quiero que usted le diga a la audiencia qué es una fibrosis. Bueno, la fibrosis es cuando el pulmón se expone constantemente, de manera repetida, a lo que son las agresiones por agentes. Por ejemplo, las sustancias, por poner un ejemplo, los químicos agentes de limpieza, el vape, el cigarrillo. Todas estas cosas van ocasionando lesiones a los alvéolos pulmonares y al pulmón que se cicatrizan, se lesionan, se cicatrizan. Y esa lesión constante y rutinaria va debilitando, va endureciendo las paredes, pero debilitando la función pulmonar y tornándola rígida. Y tornándola rígida, que posteriormente el pulmón no puede filtrar ese oxígeno y cada vez esas áreas van haciéndose no funcionales. Dicen los americanos que afecta a la compliance pulmonar. Afecta a la compliance pulmonar, exactamente. La compliance es como esta dinámica de la
sustitución del oxígeno por el CO2 y este filtrado de la sangre para llevar nuevamente oxígeno a los tejidos. Para que la gente entienda, viene siendo, usted me dirá, doctor, ese ejemplo, como si tú fueras enyesando, porque es que tú vas poniendo al pulmón, vas quitándole funcionalidad. Exactamente. Al estar fibrosado, al estar endurecido, al estar rígido, una funda, el pulmón es una especie de funda que tiene que ser totalmente flexible para expandirse, para abrir y cerrar, ¿verdad? A través de los bronquios, que son Sí, claro, realmente los que abren y cierran, pero el pulmón también tiene esa función de elasticidad, porque es aire, señores, lo que está entrando, es oxígeno lo que está entrando. Entonces debe ser sumamente flexible para que esos alvéolos puedan tener esa función. Y ese VAPE, que está haciendo tanto daño pulmonar como cardíaco, pero de una manera increíble. Increíble. Estamos viendo muchachos así como usted, de 30 y pico de años, ya hasta en una sala de cirugía, o que vienen con un infarto agudo del miocardio. Fue una cosa terrible. Y nosotros lo orientamos. Este programa, El Arte de Curar, voy a hacer un símil, como decimos los cristianos. Yo debo de predicarte el Evangelio. Mi obligación no es que tú creas. Yo no te puedo obligar a creer, pero sí te tengo que predicar. Claro. Nosotros por aquí le decimos y les reiteramos que por años y años se ha hablado de que el humo, tanto del cigarrillo como del tabaco, ahora del vape y de todas esas cosas, son verdaderamente dañinos a la salud. Así es. Y es lo que está diciendo el doctor Recio, para que la persona no diga que nunca se lo dijeron. Porque hay algo ahora, doctor, aún habiendo tantos medios de comunicación, y escúcheme, como lo que se está bombardeando es más basura que otra cosa, la gente no le llega a este tipo de información que sí va a hacer una diferencia en su vida. Sí, claro, claro. Y por ejemplo, dejando un poquitico de lado el tema de los tumores, hay otra situación que también se da con el uso de los vapes y la juca, y es el hecho del intercambio. O sea, hay personas que usan la juca y le pasan a los compañeros en el evento en el que están. Lo primero es que es antihigiénico. Es antihigiénico y que también se pasan muchas enfermedades. Por ejemplo, claro, nuestro país tiene una alta tasa de tuberculosis, por ejemplo, y hemos visto pacientes jóvenes entre 24, 25, 30 años, que llegan a la consulta que como único antecedente es que usan juca de manera rutinaria, y cuando vemos los estudios tienen líquido en los pulmones, no pueden respirar porque sus pulmones están muy comprometidos, y al momento ya de llegar a un diagnóstico médico es, adivinen, tuberculosis. ¿Por qué? Porque usan la juca, la comparten. Usted me está diciendo, doctor, que la tuberculosis pulmonar, porque hay tuberculosis ósea, intestinal y todo tipo, sigue siendo el derrame pleural una importante cuando llega un paciente con tuberculosis. Sí, hay, de hecho, cuando uno ve a un paciente con cierto perfil, paciente joven, paciente que refiere que tiene cierto periodo de alzas febriles, de fiebre, que le dan generalmente en la tarde, que tiene tos, pérdida de peso, nosotros pensamos en la tuberculosis como es parte de los diagnósticos rutinarios, porque en nuestro país tiene una alta prevalencia de tuberculosis, y de verdad que cuando aparecen estos casos hay que pensarla, hay que pensarla. Y aprovechamos para decirle que si usted tiene 2 semanas de tos, eso no es gripe. Siempre he dicho que una persona que esté 2 semanas tosiendo puede ser cualquier cosa. La tos es como el perro guardián de la casa. Un perro, el pulmón, la gente tose, el pulmón tose. El perro ladra cuando hay algo en su casa para avisar. La tos es el perro guardián del pulmón. Y cuando una persona tiene 2 semanas tosiendo, y si hay fiebre, y si hay anorexia, o sea, poco apetito, y si hay pérdida de peso, óigame, póngale atención a eso. Puede ser una tuberculosis, puede ser también una masa que esté desarrollando, porque puse el elemento de pérdida de peso. Y lo del derrame pleural, cuando usted habla de líquido en los pulmones, ustedes también, a veces yo veo que tienen que poner hasta tubo de pecho, doctor. Sí,
uno de los principales procedimientos invasivos que se hace para desocupar la cavidad pleural y que el pulmón pueda nuevamente expandirse y pueda hacer su función del intercambio de aire es ese. Uno coloca lo que se llama un drenaje pleural, que es una herida, y uno coloca un tubo entre dos costillas para que este líquido salga y el pulmón pueda otra vez retomar su espacio. Porque el pulmón es un tejido, como usted explicó, muy lábil, muy flojo, digamos, que en el momento que algo lo ocupa, él le cede el espacio y se colapsa. Entonces, tenemos que colocar este tipo de drenajes para evacuar el líquido, para evacuar el contenido que hay aquí y que el pulmón otra vez pueda tomar su espacio y su función. Estamos conversando con el doctor Recio. Él solamente de nombre es Recio, pero realmente no es nada recio, una persona muy abordable, como ustedes pueden ver, y así es también en su consulta. Vamos a hacer una pausa en el arte de curar. Volvemos en breve. Continuamos con su espacio, el arte de curar. Doctor Recio, cirujano torácico. Estamos hablando de las causas, pero casi no tocamos los tumores. Pero para continuar hablando de esta parte que yo creo que es muy importante, me ha sorprendido el que usted me diga que todavía la tuberculosis es una prevalencia alta en este país. Sí. Y cuando hablaba de el intercambiar vapor, recordar que hay saliva, ¿verdad? Y que va a los pulmones y que hay un bacilo que se produce llamado bacilo de Koch, en honor al doctor Koch, quien demostró que es el causante de ese mal y que puede producir desde una tos simple hasta tos con sangre, ¿verdad? Y llegar a producir lesiones como hasta bronquiectasia y todo ese tipo de cosas. Sí. Hábleme un poquito de eso, doctor. No, bueno, tal como usted dice, la forma por la que se transmite la tuberculosis pulmonar, es a través de esas goticas de saliva, esas microgotas de saliva que se ven y son muy frecuentes, por ejemplo, al hablar, al toser, al estornudar. Eso es muy, muy fácil, esa contaminación. Es una enfermedad que generalmente el paciente no la manifiesta de una vez, porque el paciente, el sistema inmune, generalmente trabaja englobando la enfermedad, pero la enfermedad se queda latente y puede manifestarse incluso años después. Por eso es que muchos pacientes ven y dicen, no, pero yo no tengo ningún tipo de exposición, yo dejé el vape, el cigarrillo, hace 20 años. Y aquí, 20 años después, comienza a manifestarse por una debilidad del sistema inmune. Entonces, comienza lo que son los síntomas, la pérdida de peso, la tos, la fiebre que generalmente se da en las tardes, tarde-noche, la falta de apetito, y así comienza el paciente con la tos persistente. Y muchas veces solemos no darle mucha importancia a esta tos y a veces decimos, no, que es una gripe que no la hemos tratado o es una gripe que se me va a quitar, eso en unos días. Y así pasa el tiempo, pasan 2, 3 semanas y nos descuidamos. Y cuando ya vamos al médico es porque ya la situación está bastante apremiante y que hay que prestarle atención. Y no solo eso, que la gente tiende a esconder el diagnóstico porque estigmatiza. Es una enfermedad estigmatizante. Es una enfermedad estigmatizante, entonces esconde esto, el que está al lado lo puede contagiar, realmente es una problemática con esto. Señores, lo importante es que hay tratamiento para la tuberculosis. Se cura hoy en día, se cura. Lo que sucede, tal y como el doctor dijo, hay una reactivación. Primero hay una primoinfección, posteriormente, como usted tiene un sistema inmunológico, que son los soldaditos que rodean ese bacilo, 20, 25, 30 años después usted se ve por una situación donde no está comiendo bien, o donde se está descuidando, donde no está durmiendo, o adquiere otra enfermedad que le deprima el sistema inmunológico, o que está utilizando algún tipo de medicamento. Entonces se reactiva esa enfermedad.
tumores, doctor. Usted no se me va a ir sin hablar de los tumores. Bueno. Clasificación de los tumores, en qué sitios son más frecuentes los tumores. Hábleme de eso. Bueno, es importante destacar que el pulmón tiene tumores primarios que se forman en el pulmón, principales del pulmón, y los que son las llamadas metástasis. El pulmón es un asiento muy importante de metástasis porque como se encarga de filtrar y de oxigenar toda la sangre del cuerpo, cualquier célula tumoral de cualquier órgano pasa a través del pulmón y de la circulación pulmonar y puede alojarse aquí y formar lo que son las metástasis. Entonces, cuando hablamos de tumores primarios, o sea, tumores que se forman en el tórax o en el pulmón, el cigarrillo es la principal causa. Pacientes fumadores, y de hecho, mientras más tiempo tengan fumando, más es la posibilidad de desarrollar un tipo de tumor pulmonar asociado al cigarrillo. Hay otros tipos de pacientes que desarrollan tumores también primarios del pulmón. Son los pacientes, por ejemplo, que trabajan exponiéndose constantemente a agentes químicos, agentes de limpieza, pacientes, por ejemplo, que trabajan en la parte de desabolladura y pintura en los centros automotrices. Este tipo de pacientes también tienen la posibilidad de desarrollar enfermedades tumorales en pulmón y en las otras estructuras adyacentes, sobre todo la pleura y ese tipo de cosas. Anteriormente se veía que los pacientes que trabajaban en minas, los pacientes que trabajaban en la fabricación de carbón, también hacían otros tipos de tumores en el pulmón. La gente que trabaja con asbesto. Con asbesto, exactamente. Muy frecuente. Los que, por ejemplo, trabajan asfaltando las calles, ese tipo de cosas, se exponen a agentes químicos que son volátiles y que uno los respira y que luego de una exposición prolongada pueden desarrollar tumores pulmonares. Doctor, y algo muy importante, ya nosotros cayendo en las enfermedades ocupacionales, que es el tema que estamos tocando. La gente aquí, aunque vienen las instrucciones de cómo utilizar correctamente algo, no lo hacen. Sí. Tienen el guante al lado, tienen la mascarilla, tienen la careta, y tú la ves ahí al lado y no se la ponen. Es como el casco del motorista que lo lleva en el codo. Que lo lleva en el codo. Porque lo que no quieren es lesionarse el codo, aunque se rajen la cabeza entre. Entonces, también veo que es una responsabilidad del supervisor, del jefe, del líder, que las personas que están donde se pueda desarrollar una enfermedad ocupacional velen por la salud de sus trabajadores, porque es por el desconocimiento. Por desconocimiento. Y la desobediencia, porque yo entiendo que si una persona le dice, mira, tus probabilidades son 5 veces más que de otra persona o 10 veces más, si tú te estás poniendo frecuentemente a un taller de desabolladura y pintura, eso es como la gente que está trabajando en el sol y no se cubre la piel. El día entero dándole el sol, te va a dar un cáncer de piel. Exactamente. Hay pacientes que, como usted dice, tienen una exposición prolongada, porque, por ejemplo, nosotros podemos, por así decirlo, pasar al lado de un taller de desabolladura y pintura y podemos exponernos a este agente, pero es una exposición breve, digamos que pasamos por ahí una vez al mes. Pero la persona que se encarga de trabajar con la pintura, con la fibra de vidrio, que todas esas cosas expulsan químicos volantes, años y años, esto aumenta sus posibilidades de manera exponencial de desarrollar un tumor pulmonar o de la pleura o de alguno de los elementos del tórax. ¿Cuáles son los mecanismos para ustedes hacer un diagnóstico de un tumor? Bueno, cuando el paciente llega a la consulta, generalmente llega refiriendo a algún tipo de molestia pulmonar, dolor, dificultad para respirar, que el paciente dice que él antes caminaba, daba 2 vueltas al centro olímpico y que ahora se para de la cama al baño y que se siente que se sofoca. O que si habitualmente hacía ejercicios, ya cuando está a la mitad de la vuelta tiene que sentarse porque siente que le falta el aire. Pero doctor, eso puede también ser un signo de insuficiencia cardíaca. Sí. Cuando hay una insuficiencia cardíaca, que ese corazón como bomba no está siendo suficiente, que una fracción de eyección está muy bajita, por ejemplo, puede dar esos síntomas. Claro que sí, claro que sí. Eso es uno de los diagnósticos diferenciales. Por eso es que cuando el paciente llega refiriendo estos síntomas,
hay una batería de estudios que uno hace para determinar si la causa es pulmonar, si la causa es cardíaca o si es de algún otro órgano. De hecho, la radiografía de tórax es una de las principales estudios diagnósticos que se utiliza. De hecho, es el segundo estudio diagnóstico más común que se hace para cualquier enfermedad que pueda padecer un paciente. Posteriormente, cuando se identifica algo a través de la radiografía de tórax y los estudios en sangre, uno pasa ya al siguiente nivel, puede ser la tomografía de tórax, que puede ser simple o con la inyección de contraste, que aquí se le pone un medicamento a través de los vasos sanguíneos en donde se pintan ciertas estructuras y nos ayuda a identificar qué es una cosa y qué otra. Esto hace que sea más fácil la identificación de ciertas lesiones o ciertos tumores. Ya luego, si se identifica una lesión pulmonar, hay otros estudios que se van realizando. Hay estudios de función pulmonar, lo que se llama, por ejemplo, la espirometría, en el que se mide a través de los movimientos respiratorios qué tanta cantidad de aire tú puedes retener en tus pulmones, qué tanta cantidad puedes expulsar. Y estos estudios van ayudando y van aproximando al médico a saber exactamente qué es lo que tenemos aquí y cuál es la solución más efectiva para esa entidad patológica que está sucediendo a ese paciente. Estamos conversando con el doctor Recio, que no es nada recio, como le dije, y presta su servicio en el Centro Médico UCE. Desde el arte de curar le decimos que vamos a hacer ya la última pausa. Venimos a la parte final del programa. Quédese ahí, enfrente de su televisor, que regresamos en breve. Continuamos con su espacio El Arte de Curar. Le damos las gracias también a los doctores Neri Esteves y Héctor Barcácer porque nos permiten hacer este espacio donde le orientamos. El arte de curar, como lo dice, curar es un arte. Es ciencia, decía Hipócrates, es ciencia y es arte, ¿verdad? Y todo médico, su primera función es curar. Doctor, abordaje, ya vamos a la masa de lo que ustedes hacen. Bueno, ya y luego avances de que, también en su sí, área. claro. Ya luego de que identificamos una entidad y que tenemos que llevar el paciente a quirófano, tenemos otras alternativas. Hay procedimientos que son invasivos básicos y otros procedimientos que ya son invasivos desde el punto de vista más, digamos, mucho más importantes. Por ejemplo, como método diagnóstico tenemos lo que son las broncoscopías, que es cuando introducimos una cámara a través de las vías respiratorias para llegar a los bronquios y a los alvéolos proximales del pulmón, que nos ayuda a determinar si hay alguna colección, ya sea de secreciones de moco o si hay algún tumor que está obstruyendo la vía respiratoria. Y ya cuando tenemos tumores un poco más grandes o tumores más hacia las periferias del pulmón, ya tenemos lo que es la cirugía invasiva, que anteriormente estaba lo que eran las toracotomías amplias, que se hacían incisiones grandes para que uno pudiera abordar con las manos el pulmón, el corazón, el mediastino y hacer los procedimientos aquí. Ya desde los últimos 15 años, y ya en nuestro país cada vez se está viendo mucho más, lo que son los procedimientos mínimamente invasivos, que es que por medio de heridas en el tórax de tan pequeñas como de 2 a 5 centímetros y con el uso de ciertos instrumentos podemos hacer estas cirugías que antes eran muy complejas y que teníamos que resolverlo con heridas de 12 centímetros, incisiones que van en el tórax prácticamente desde la parte anterior prácticamente hasta la columna. Doctora, ya no hay que abrir, doctor, pero ya no hay que abrirlo como un chivo, como uno dice antes. Ya no hay que abrirlo así, ya. La cirugía mínimamente invasiva por una herida de 5 centímetros podemos hacer... Como mucho, exactamente. Entre 2 a 5 centímetros podemos hacer cirugías completamente complejas. Resecciones de pulmón, resecciones de porciones de pulmón, resecciones solamente del área del tumor. Podemos hacer reconstrucciones de los bronquios. Todo esto se puede hacer por cirugía mínimamente invasiva y ya en nuestro país se hace desde aproximadamente unos 15 años y cada vez más, cada vez se está haciendo más. De hecho, todos los cirujanos torácicos que estamos en el país ya realizamos prácticamente el 95% de los procedimientos en el tórax
se pueden realizar por abordajes mínimamente invasivos. Y ya en nuestro país se está viendo desde hace unos 2 o 3 años hasta la fecha la cirugía robótica en torácica. Ya se está implementando, de hecho, ya se han hecho los primeros casos de cirugía robótica para la reparación y la cura de tumores pulmonares y condiciones en el tórax. ¿Se curan? Sí, hay muchos tumores que cuando se atienden a tiempo pueden ser curables. ¿Por qué? Porque si se evidencian lesiones en tamaños de 3 centímetros o menos, si pueden ser estudiadas, se pueden hacer resecciones curativas. Ya bueno, si hay pacientes que tienen tumores de más de 3 centímetros o que juntamente con el tumor aparecen otras condiciones, derrames pleurales que son de tipo tumoral o metástasis del pulmón hacia otra porción del pulmón o hacia el otro pulmón, ya ahí es un poco más difícil, pero tanto con los tratamientos quirúrgicos torácicos y con el apoyo de la oncología médica, muchos de los tumores son curables. La localización más frecuente del tumor, anatómicamente, ¿verdad? La localización más frecuente desde el punto de vista anatómico del tumor primario pulmonar. Bueno, generalmente es a nivel del parénquima. El parénquima es el tejido pulmonar. Otras veces, ya de manera secundaria, se aloja en lo que es los conductos, las tuberías que llevan el aire, como son los bronquios o a nivel de la tráquea. Y en muy poco, bueno, o digamos no en muy pocos casos, pero poco frecuentes están también los tumores del mediastino, que son tumores que se dan en la parte central, al lado del corazón, al lado de la aorta, al lado de la tráquea, cerca del esófago, y así sucesivamente. Pero cuando hablamos de tumores pulmonares o de tumores asociados al cigarrillo, generalmente se dan en los pulmones, en el tejido pulmonar, en lo que es generalmente la periferia, muy cerca de las costillas, en el tejido pulmonar. Y si se topan o si se aproximan muy cerca de las costillas, pueden también infiltrarlas o enfermarlas a las costillas, lo que son la metástasis por cercanía, es lo que se conoce. Y ahí ya los síntomas pueden ser un poquito más prominentes, puede causar dolor, puede fracturarse de manera espontánea esta costilla. Explíquele a la gente qué es un neumotórax, cuándo se puede producir el neumotórax en los accidentes de tránsito, otro tipo de cosas, porque puede caer sangre en el pulmón, y cómo ustedes abordan eso. Sí, bueno, cuando ya estamos hablando de la parte traumática, el pulmón, como el doctor comparó hace unos instantes, el pulmón es como un globo, podemos relacionarlo como un globo, y vemos que lo que manejan los globos son aire. Entonces, cuando hay alguna lesión que afecta el tejido pulmonar, el pulmón puede, digamos por así decirlo, pincharse. Y el aire que respiramos a través de la nariz puede salir por este orificio, por este pinche, y alojarse en lo que es la cavidad torácica. O sea, fuera del pulmón, pero adentro del tórax. Y esto colapsa el pulmón porque el aire se acumula y va colapsando el pulmón. Y esto es lo que se llama un neumotórax, que hay que colocar un drenaje a través de 2 costillas para evacuar ese aire y que el pulmón pueda otra vez expandirse y cicatrizarse ya abierto. Cuando tenemos accidentes, por ejemplo, un accidente de tránsito o pacientes que se ven envueltos en agresiones físicas, heridas por arma blanca, heridas por proyectil de arma de fuego, el pulmón se lesiona y puede fugar tanto aire, pero también puede fugar sangre. Entonces, esta sangre se acumula en el tórax y puede causar lo que se llama un hemotórax o la acumulación de sangre, que también es por métodos invasivos o por cirugía torácica que podemos drenar esta sangre o drenar este aire. Y bueno, y si nos descuidamos y dejamos que esta sangre se quede acumulada ahí, puede formar otras entidades patológicas, que es que esta sangre se infecta, se puede volver purulenta. Ahí lo que le dicen el quilotórax. El quilotórax o el piotórax también, que es cuando ya esta sangre o este contenido torácico se contamina, hay una invasión bacteriana. Hay una invasión bacteriana y se acumula pus, exactamente. Sí. Y hay que hacer cirugías torácicas para evacuar todo este líquido, porque recordemos, como dijimos anteriormente, el pulmón es muy lábil y cuando hay algo que quiere ocupar el tórax, el pulmón le cede el espacio. Entonces aquí el pulmón se colapsa y comienza la dificultad respiratoria, si hay contaminación comienza la fiebre. Entonces tenemos que hacer cirugías torácicas para
drenar y darle nuevamente su espacio al pulmón para que pueda respirar. Nosotros creemos que siempre hay que ir a tiempo al médico, doctor. Usted Claro que decía sí. ahorita que cuando el tumor es pequeño todavía y se diagnostica a tiempo, puede liberarse del área y ese pulmón poder seguir su vida. Edades que con más frecuencia se produce esto de tumores. Bueno, generalmente las edades es luego de los 50 años es que aparecen la mayoría de los tumores en el pulmón. Ya cuando son entidades infecciosas es antes de los 50 años, pero hablando de tumores, generalmente luego de los 45, luego de los 50 años, es que comienzan a aparecer estos tumores. Y recordando que la exposición a los agentes contaminantes pudieran provocar la aparición de estos tumores a una edad un poquito más temprana, pero lo común es que sea luego de la quinta década de la vida. Yo digo que si usted es fumador y no puede, aunque se haga una radiografía que sea una vez al año. Sí, claro. ¿Usted cree que es una buena indicación? Sí, realmente los chequeos rutinarios ayudan mucho. Lo que es el tamizaje en cualquier entidad, en cualquier parte del cuerpo es muy importante. La medicina preventiva es básica para las personas y para los pueblos, de verdad que sí, que si podemos, aunque sea de manera rutinaria, y más las personas que están expuestos a ciertos ámbitos laborales, o que de manera consciente fuman, consumen alcohol y ese tipo de cosas, es bueno que hagan chequeos periódicos para evitar este tipo de condiciones, porque todo lo que se diagnostica a tiempo tiene solución. Y los tumores, cada vez más nos vamos dando cuenta de que son curables y que podemos resecar las lesiones y que podemos curar ciertas enfermedades cuando se diagnostican a tiempo. Doctor, ya en la parte final del programa me gustaría que en un minuto usted le dé a ese público como un último mensaje que usted le envíe como médico cirujano torácico. Claro que sí. Primero que todo, que la medicina preventiva es muy importante. Vamos a nuestros chequeos. Cuando tengamos un síntoma, cuando tengamos una afectación, no nos quedemos esperando a ver si mejora. Vamos, acerquémonos a los médicos, que son los que nos van a ayudar a diagnosticar a tiempo cualquier condición que tengamos. Y si tenemos alguna condición, confíen en los médicos de nuestro país, confíen cada vez más en estos profesionales que yo sé que van a conseguir la mejor forma de resolver la situación y de darle el acompañamiento que necesitan. Y siempre, siempre tener pendiente de cuidar nuestro cuerpo, evitar el cigarrillo, evitar las bebidas alcohólicas, tratar de evitar el vapor, el cigarrillo electrónico y tratar de cuidar más nuestra salud, hacer deportes, consumir agua. Todas estas recomendaciones que, aunque se vean muy sencillas, ayudan mucho a nuestro cuerpo. Doctor Recio, en nombre del arte de curar y de ese público, le damos las gracias. Y a ustedes que han sido tan amables. Señores, denle like, suscríbanse y compartan este contenido que puede ser de ayuda para cualquier amigo suyo, familiar, vecino. Desde el arte de curar le decimos hasta un próximo programa.